Bueno, vamos a empezar a describir en esta parte del curso movimiento periódico. El movimiento periódico está asociado con sistemas, con cuerpos, que se mueven con una característica especial, es decir, con un tipo de movimiento que hace que periódicamente, es decir, en intervalos de tiempos constantes y regulares, pasen siempre por una posición de referencia, arbitrariamente elegida. Entonces, para fijar idea, describamos un ejemplo sencillo, un carrito de los que se utilizan frecuentemente en el laboratorio, que puede moverse prácticamente sin fricción sobre un riel neumático, y que está enganchado en uno de sus extremos con un resorte a través de un resorte por uno de los extremos del carrito, vinculado a toda la estructura. Si el resorte está descargado, es decir, si el resorte no está ni estirado ni comprimido, está en su longitud natural, el resorte no ejerce fuerza sobre el carrito, y en esa posición adoptamos un sistema de referencia y marcamos el origen de los movimientos para poder comenzar a estudiar la trayectoria que va a describir este cuerpo, con ese sistema de referencia que ustedes están viendo en este momento en la imagen. El resorte es un resorte ideal, con masa despreciable. El carrito tiene una masa M. En un determinado momento el carrito se desplaza una cierta cantidad de X, sacándolo de la posición de equilibrio. Entonces inmediatamente, como aparece en esta imagen, si X es mayor que 0 respecto de este sistema de referencia, vuelvo a insistir, va a aparecer una fuerza que el resorte hace sobre el carrito que tiene esta dirección y este sentido, y cuya expresión matemática ya la vamos a utilizar, pero es el producto de menos la constante elástica por la distancia X, que en este caso ha sido estirado el resorte. Las otras dos fuerzas que están actuando sobre el carrito son la normal y la fuerza peso, y debido a las características del resorte, la dirección y el sentido de la fuerza que está haciendo sobre el carrito está aquí. Acá lo vemos en esta gráfica. Es decir, tiene el sentido orientado en la dirección del semieje negativo de las X. Evidentemente, si este tipo de fuerza elástica está actuando sobre el carrito, hay una aceleración que tiene la misma dirección y el mismo sentido, y cuya expresión la podemos encontrar rápidamente utilizando la segunda ley de Newton. Acá lo tenemos. A en X es igual a esa fuerza dividido la masa del carrito. Muy bien. Esta fuerza va a estar actuando sobre el carrito y va a incrementar su valor a medida que el resorte se siga estirando. Si el resorte ha sido sacado de la posición de equilibrio por una fuerza externa, por ejemplo con nuestra mano, y lo llevamos a una posición límite, es decir, estirándolo una cierta cantidad de X, y a partir de ahí soltamos el carrito, evidentemente la fuerza que ejerce el resorte va a tender a llevar el carrito hacia la posición de equilibrio, restituirlo a la posición de equilibrio, ¿sí? De ahí justamente la aceleración, dirección y sentido que tiene la aceleración. Supongamos, para fijar idea, que esa máxima elongación que sufre el carrito es igual a un cierto valor A. Es decir, en X igual a, estiramos el resorte y a partir de ahí liberamos a todo el sistema. Cuando el carrito pase por la posición de equilibrio, el resorte en ese instante va a estar descomprimido, es decir, no va a estar ni comprimido ni estirado, por lo tanto ahí la fuerza va a ser cero. En ese instante, cuando pase por el punto O, el carrito no va a tener aceleración. Pero luego, evidentemente por una cuestión de inercia, el carrito va a seguir en esa dirección y ahora va a comenzar a comprimir el resorte. Si el resorte es ideal, si no hay fricción, es decir, con todas esas hipótesis simplificativas, podemos suponer que la compresión del resorte llega hasta un valor máximo menos A. Menos A. Y entonces ahí la fuerza que ejerce el resorte sobre el carrito tendrá un valor contrario al anterior, acá lo tenemos, que está dirigida hacia el semieje positivo de las X, y obviamente imprimiéndole una aceleración
con esa dirección y con ese sentido que lo tiende a llevar de nuevo a la posición de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Como no hay pérdidas de energía, entonces, por ningún motivo, porque el resorte es ideal, porque no hay fricción entre el carrito y la superficie de contacto, este tipo de movimiento, yendo desde una elongación máxima hasta una compresión máxima para el resorte, se va a mantener infinitamente, en un tiempo infinito. Es decir, al no haber ningún tipo de pérdidas, la fuerza del resorte va a cambiar alternativamente de dirección y sentido, y el resorte, perdón, de sentido, y el resorte, el carrito va a describir ese movimiento alternado, periódico, porque en el mismo intervalo de tiempo las posiciones se van a ir repitiendo una y otra vez. Para describir esta situación tenemos que, como siempre hemos hecho, generar un nuevo paquete de variables físicas que me cuenten la situación, que me ayuden a describir correctamente la situación de este carrito. Entonces vamos a empezar con algunas, como por ejemplo la amplitud. Vamos a llamar a la amplitud y la vamos a simbolizar con la letra A, a la mayor, al mayor desplazamiento, tanto en un sentido como en otro, que puede efectuar ese carrito en ese movimiento alternado, ¿sí? A un ciclo completo de máxima extensión y de máxima compresión, es decir, desde el máximo punto de extensión A hasta menos A y al regresar a ese vamos a decir que es un ciclo completo. Es decir, el pasaje en dos instantes consecutivos en la misma posición y en la misma situación dinámica, eso vamos a decir que es que ahí vamos a describirlo diciendo de que el carrito ha completado un ciclo. Y entonces sería, diciéndolo coloquialmente, el viaje de ida y de vuelta completo. Vamos a decir que el tiempo que le lleva al carrito describir un ciclo completo es el periodo, y obviamente por ser tiempo va a tener una unidad de medida, va a tener en el segundo una unidad de medida. La frecuencia, otra magnitud física, va a ser la inversa del periodo. Si el periodo es el tiempo que tarda en carrito en realizar un ciclo completo, una excursión completa, la frecuencia, que es la inversa del periodo, es la cantidad de excursiones que hace el carrito en un tiempo de un periodo. Si el periodo se mide en segundos, la frecuencia queda medida en 1/segundos o en ciclos, cantidad de ciclos que hace el carrito por segundo, y eso es una nueva unidad llamada el Hertz. Por cuestiones que más adelante vamos a justificar, vamos a definir una frecuencia angular como la cantidad simbolizada por omega y que va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Esto va a estar medido en lugar de ciclos sobre segundo en radianes sobre segundo y ya vamos más adelante a hablar de ella y a justificar su definición. Bien, entonces las nuevas magnitudes físicas que me van a ayudar a describir la dinámica de este movimiento va a ser la frecuencia, el periodo y la frecuencia angular. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar el caso más sencillo en este tipo de movimientos, que es el movimiento armónico simple. De hecho, ya lo hemos empezado a estudiar cuando describimos el ejemplo anterior. En el caso anterior, la fuerza que estaba actuando sobre el cuerpo de masa m era la fuerza elástica que ejercía el resorte, que habíamos mencionado, era igual a el producto de la constante elástica del resorte por la cantidad que había sido elongado o comprimido el resorte. Con signo negativo porque siempre actuaba en dirección contraria al desplazamiento. Bien, la gráfica de esa fuerza en función del desplazamiento se ve acá, justamente una recta con pendiente negativa. La segunda ley de Newton va, bueno, antes que nada, antes de plantear la segunda ley de Newton. ¿Por qué ponemos como ejemplo esta fuerza? Porque este es el tipo de fuerza que tiene que estar actuando sobre el cuerpo para que éste tenga un movimiento con las características que estamos describiendo.
Dicho de otra manera, un cuerpo va a tener un movimiento denominado armónico simple porque sobre él está actuando una fuerza que solamente depende o es proporcional al desplazamiento y de manera directamente proporcional, como está ejemplificado con la fuerza elástica del resorte. Ahora sí, aplicando la segunda ley de Newton, podemos escribirlo de esta manera. La aceleración es fuerza sobre masa, siendo que la fuerza es K por X menos K por X, entonces la aceleración queda dado por esta expresión de acá. Muy bien, perfecto. Segunda ley de Newton válida entonces para el movimiento armónico simple. Bien. Las características del movimiento, es decir, las fórmulas que me van a dar la velocidad y que me van a dar la posición del cuerpo en todo este movimiento, van a venir justamente de la resolución de esta ecuación. Muy bien, perfecto. Cuando un cuerpo en su movimiento responda a esta estructura matemática, a esta ecuación con esta estructura matemática, diremos que el cuerpo está animado de un movimiento armónico simple. Bien, ya que hemos mencionado en el capítulo anterior, en las clases anteriores, la elasticidad del cuerpo y que sabemos que, digamos que en su parte lineal, en su relación lineal entre esfuerzo y deformación, eso responde a la ley de Hooke, acá podemos decir exactamente lo mismo. La relación entre fuerza y desplazamiento me da una línea recta, y si no fuese así, en el tramo que marca una relación lineal, está dado por un comportamiento de la dinámica del cuerpo que responde a la ley de Hooke. Vamos entonces a tratar de establecer o a tratar de encontrar las ecuaciones que nos van a permitir calcular todas las características de ese movimiento. Para hacerlo, el libro utiliza una analogía, que es válida, por supuesto, entre lo que ya se había estudiado del movimiento circular y las ecuaciones que van a describir el comportamiento del movimiento armónico simple. Se recordará que en un cuerpo que tiene un movimiento circular, dentro de este sistema de referencia, este cuerpo describe una trayectoria circular. Las características del movimiento van a ser movimiento circular uniforme, es decir, la aceleración tangencial es cero, no hay cambio en el módulo del vector velocidad. La trayectoria que sigue circular, lo habíamos dicho, y en un instante determinado, la posición del cuerpo, Q, aquí en esta gráfica, está dado por el vector posición, que acá le llaman A, no le llaman R, porque tiene la característica, este vector posición, de que su amplitud, su módulo, es constante. La proyección de la posición del vector posición sobre el eje X es, en esta gráfica de acá se ve clarito, igual a A por el coseno de θ, siendo θ el coseno que forma la posición instantánea del vector posición respecto del semieje positivo de las X. ¿Sí? La proyección del punto Q, que es el que está realizando el movimiento circular uniforme, sobre el eje X da un punto P, ficticio podríamos decir, pero si uno sigue la descripción del movimiento del punto P, que está dado, cuya posición está dada por esta ecuación de acá, A por el coseno de θ, se va a dar cuenta que describe un movimiento armónico simple, es decir, describe un tipo de movimiento con todas las características que nosotros hemos estudiado en el ejemplo del carrito enganchado a través de un resorte. Este punto P, siendo, vuelvo a insistir, la proyección sobre el eje X del punto Q, del punto real Q que se está moviendo con movimiento circular uniforme, se va a mover desde una posición máxima A hasta una posición máxima negativa menos A, ¿sí? Acá estaría la posición A, acá estaría la posición menos A, y lo va a hacer en forma alternativa. Como el movimiento de la partícula Q es circular, es un movimiento circular uniforme,
Entonces, va a cubrir esta excursión en un tiempo que es constante, que es justamente el periodo de ese movimiento que está describiendo el punto Q sobre el eje de las X. Entonces, ahí está la analogía entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple que estamos describiendo. Otra vez, de aquí, con esta analogía, llegamos fácilmente a que la ecuación que me permite calcular la posición instantánea del cuerpo, que en este caso estaría representada, simulada por el punto P, es esta de acá, A por el coseno de tita. Bien, siendo P, la sombra, dice acá el libro, vendría siendo la proyección de la posición instantánea de Q sobre el eje de las X, ¿sí? Eso está. En esta gráfica de acá, lo que estamos viendo es la velocidad tangencial correspondiente al punto Q y la velocidad en la dirección del eje X, porque es la única dirección de movimiento que tiene el punto P, correspondiente al punto P. Si yo calculo la derivada de esta expresión respecto del tiempo, me encuentro con que la velocidad está dada por esta expresión que está marcada aquí, menos BQ, es decir, una amplitud correspondiente para la velocidad, por el seno del ángulo tita, ¿sí? Y volver a derivar esta expresión respecto de la posición, es decir, en realidad respecto del ángulo, ya vamos a definir correctamente eso del ángulo, me va a dar el valor máximo, el valor de la aceleración, es decir, va a volver a ser una función coseno con signo negativo, pero la amplitud va a estar dado por omega cuadrado A. Esto, en realidad, se obtiene por cuestiones de, digamos, de analogía con el movimiento circular uniforme. Acá las tenemos, ¿sí? Bien. Aparece entonces una constante que en el caso del movimiento circular uniforme es interpretada como una velocidad angular. Acá habrá que ver qué interpretación tiene. Pero es una constante que está relacionada con las características del movimiento. Si nosotros comparamos esta expresión de acá que acabamos de obtener con la segunda ley de Newton, escrita de esta manera, válida para un movimiento armónico simple, vamos a caer en la cuenta de que esta aceleración tiene que ser igual a la aceleración en X, que ya se los había comentado, la derivada segunda de esta expresión respecto del ángulo, respecto del tiempo, que me va a dar esta expresión de acá, ¿sí? Evidentemente, lo que estamos viendo es que la analogía se sigue cumpliendo. Ahora de aquí, y introduciéndola en la segunda ley de Newton para el movimiento armónico simple, reemplacemos acá a X por omega cuadrado A, vamos a ver que justamente si la aceleración en el punto A, la aceleración que tiene la partícula correspondiente al punto A es cuando X vale A, entonces el omega cuadrado tiene que ser igual a esta combinación de constantes que es K sobre M. De ahí entonces llegamos a la expresión de que omega cuadrado es K sobre M o bien omega la raíz cuadrada de K sobre M. Esto que en principio para el movimiento circular, solamente para el movimiento circular, puede ser interpretado como una velocidad angular, radianes sobre segundo, en este caso es una característica, una constante que es característica del movimiento armónico simple que está describiendo el punto P. Y en el caso, ustedes recuerden que esto lo estamos aplicando al caso del resorte y del, del bloque del cuerpo de masa M. En ese caso particular, el omega va a ser igual a la raíz cuadrada de K sobre M, es decir, de la constante elástica del resorte dividido la masa del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta constante característica de ese movimiento, para este sistema en particular, el sistema masa-resorte que se mueve en un más en dirección horizontal, las características del movimiento van a estar determinadas por las características del resorte y por la masa del cuerpo. Esto obviamente es, repito, pura y exclusivamente para el sistema masa-resorte horizontal que estamos analizando. Este omega
es la característica, la constante de característica del movimiento armónico simple. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Bueno, se puede escribir la frecuencia y el periodo en función del omega, sabiendo que la frecuencia, sabiendo que digamos que la frecuencia, que el omega es 2pi por f, y ahora teniendo una expresión particular para el omega, lo podemos escribir así, y desde que el periodo es la inversa de la frecuencia, obtenemos el valor correspondiente para la frecuencia y para el periodo. Vuelvo a insistir con esto, válidos para el movimiento armónico simple y para el caso del sistema masa-resorte. Muy bien. Perfecto. Bueno, acá tenemos un ejemplo, digamos con el mismo sistema, algunos cálculos sencillos, y entonces ahora vamos a encontrar las ecuaciones que me dan que me describen todo el comportamiento dinámico de este cuerpo. Entonces, partimos de la expresión A por el coseno de tita, pero ahora le queremos dar una característica general, es decir, no que sirva solamente para el sistema masa-resorte, sino para cualquier otro sistema. La ecuación que me da la posición de un cuerpo que se mueve en sentido horizontal con un movimiento armónico simple tiene que tener esa estructura, A por el coseno de tita. Pero ese tita, en el ejemplo que veníamos trayendo, en la analogía que hicimos con el movimiento circular uniforme, era simplemente eso, es decir, era válido para describir la posición de ese punto P, que se obtenía como proyección del punto Q, que era el que estaba realizando el movimiento circular uniforme. En general, es decir, en general tenemos que escribir, tenemos que reformular esa ecuación para darle un viso mucho más general, poder aplicarlo a cualquier situación. Entonces, el ángulo θ lo vamos a tener que expresar como dependiente del tiempo. Y nosotros eso ya lo hemos hecho en otras circunstancias. Al ángulo θ lo hemos escrito como omega por t, donde omega era, por ejemplo, en el caso del movimiento circular, la velocidad angular, ahora viene a ser esa constante característica del movimiento, multiplicado por el tiempo, tiene dimensiones de ángulo. ¿Sí? Y entonces el producto de omega por t me da un ángulo medido en radianes, pero que además está representando una magnitud física que está asociada con el movimiento circular uniforme y con el movimiento armónico simple a través del tiempo. Para darle más generalidad, lo escribimos asociándole una constante que es llamada constante de fase, justamente para poder escribir la posición del cuerpo sin la obligación de que en t igual a 0 la posición inicial sea x igual a un determinado valor. Es decir, para poder darle cualquier punto inicial de arranque sin necesidad de estar restringidos a ese caso particular. Entonces, con esta pequeña modificación, es decir, considerar que el ángulo θ es omega t más phi, y reemplazándolo en la expresión que habíamos obtenido antes por analogía con el movimiento circular uniforme, la ecuación que me permite encontrar la posición del cuerpo que está realizando un movimiento armónico simple, un más, dicho de forma sintética, es esta ecuación de acá, que tiene toda la generalidad necesaria para hacer la descripción del movimiento. Y vuelvo a insistir, donde omega es esta constante que es característica del movimiento armónico simple para un sistema masa-resorte. Por eso es raíz cuadrada de K sobre M. Bien, perfecto. Entonces, el coseno oscila entre 1 y menos 1. Eso hace que X oscile entre A y menos A, el desplazamiento total del cuerpo. Si fuese, digamos, particularmente posible decir que en t igual 0 el cuerpo está en la posición inicial, entonces el phi vale 0. En realidad el phi, digamos, tiene que tener la fase necesaria para que eso sea 0. Pero se puede escribir esto de la siguiente manera. Esto ya lo habíamos visto antes. Acá tenemos gráficas que representan distintas situaciones físicas para el cuerpo que está realizando un más horizontal, ¿sí? Aumenta la masa, A y K son constantes, aumenta K, A y M son constantes, A aumenta, K y M se van manteniendo constantes. Entonces uno ve como el cambio de estas
de estas características físicas del cuerpo, le van imprimiendo distintas variaciones al tipo de movimiento, al movimiento que va realizando el cuerpo. Es decir, cómo está afectado el movimiento armónico por estas características. Bueno, esta es una ecuación que me permite calcular el valor de la fase inicial o el ángulo de fase, en el caso de que no fuese cero, o que no se pueda considerar de que sea cero. Eso, digamos, es una cuestión que matemáticamente es un cálculo sencillo. Y a partir de la ecuación general que habíamos obtenido antes, esta de acá, estoy haciendo referencia, la derivada primera de x respecto del tiempo me va a dar la velocidad para el movimiento armónico simple, y la derivada segunda de esta ecuación respecto del tiempo me va a dar la aceleración. Acá los tenemos. La derivada primera de la velocidad respecto del tiempo me devuelve la velocidad, la derivada segunda de la posición respecto del tiempo me devuelve la aceleración. Todas tienen variaciones senoidal y cosenoidal. El valor máximo de velocidad es omega por a, el valor máximo de la aceleración omega cuadrado por a, con el signo correspondiente, ¿sí? Esto sale del cálculo de la derivada. Y entonces, reemplazando en la segunda ley de Newton, como ya habíamos visto antes, queda planteado de esta manera. Menos k sobre m por x es igual a la aceleración, que se puede expresar como la derivada segunda de la velocidad respecto del tiempo. Bien, la velocidad inicial es simplemente obtenida de aquí cuando t vale 0. Queda esta expresión, es más que obvio. El cociente entre velocidad y aceleración me permite encontrar una expresión para la tangente de phi, esa fase inicial, o el ángulo inicial, y trabajando un poco con las ecuaciones, reemplazando el valor, los valores obtenidos anteriormente, es decir, a partir de esta ecuación, elevándola al cuadrado. Acá está la secuencia, digamos, elevándola al cuadrado, dividiéndola por omega, se obtiene esta expresión de acá, una expresión que es útil cuando uno quiere calcular el valor de la amplitud máxima que va a tener la excursión que va a realizar el cuerpo en un movimiento armónico simple, que está dependiendo de la posición inicial, de la velocidad inicial y de esa constante omega. Hay que tener en cuenta, como dice acá el libro, y eso es una aseveración muy interesante, que la amplitud no es el desplazamiento inicial del cuerpo. No necesariamente tiene que coincidir con el desplazamiento inicial del cuerpo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, acá tenemos una secuencia bastante gráfica, muy ilustrativa, respecto de las distintas posiciones que va ocupando nuestro sistema masa-resorte horizontal a medida que se va desarrollando, desplegando el movimiento armónico simple, y en cada instante, en cada posición, la aceleración y la velocidad correspondiente. Hay que prestarle mucha atención al sentido del vector velocidad y del vector aceleración en cada instante de tiempo. Lo del vector aceleración posiblemente sea más sencillo entender, digamos, el sentido que tiene ese vector, porque si uno piensa en la fuerza que instante a instante el resorte está haciendo sobre el cuerpo, rápidamente descubre que el sentido de la aceleración y de la fuerza del resorte coinciden, por lo tanto es fácil darse cuenta que esto es así. Hay que tener mucho cuidado con lo que presenta el vector velocidad, ¿sí? Es decir, en cómo cambian los sentidos del vector velocidad respecto del desplazamiento del cuerpo, ¿sí? Así que, digamos, préstenle mucha atención a eso. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en el primer cuarto de la excursión, desde que el resorte es estirado desde 0 hasta A, la aceleración coincide con la fuerza del resorte, como habíamos mencionado, y una vez que el cuerpo de masa m es liberado en el punto o en la posición x igual a A, el cuerpo, debido a la acción de la fuerza del resorte, regresa a la posición de equilibrio. Este es el sentido de la aceleración. Cuando llega a la posición de equilibrio, la aceleración se hace 0, sin embargo la velocidad va creciendo y alcanza su valor máximo para x igual a 0, y después
en el segundo cuarto de esta trayectoria, desde 0 hasta menos a, la velocidad se va haciendo cada vez más pequeña y la aceleración va haciéndose cada vez más grande. Y en este segundo cuarto, los sentidos de aceleración y velocidad están contrarios. Son contrarios. Bueno, todo este análisis se puede entender fácilmente si uno analiza justamente esto. Lo que estamos viendo nada más y nada menos son la variación de la función seno y de la función coseno justamente aquí. ¿Sí? Justamente acá. Bien. La descripción dinámica, ya hemos visto, digamos, ejemplos suficientes de esto, ya hemos charlado suficientemente de esto. La descripción dinámica, les decía, de un cuerpo no queda completa si uno no hace un análisis energético del mismo. Como en este tipo de sistema el resorte es ideal y no hay fricción con la superficie de contacto entre el bloque y el banco neumático, entonces no hay pérdidas de energía, se cumple el principio de conservación de la energía mecánica. Ya habíamos hablado de esto, la fuerza que hace el resorte es una fuerza conservativa, entonces en todo momento la suma de la energía cinética y la energía potencial es constante. La energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial es la energía elástica del resorte, un medio de K por X al cuadrado. La suma de estas dos cantidades siempre es constante. Hay un valor característico que es cuando el resorte está totalmente descomprimido, decimos, y cuando pasa por la posición de equilibrio. Cuando el resorte está completamente estirado, es decir, cuando está en X igual a A o en X igual a menos A, ya sea estirado o comprimido, es exactamente igual, es totalmente equivalente. En esos dos puntos, en esas dos posiciones, la energía potencial elástica es máxima porque el X es máximo, ya sea tanto en la elongación como en la compresión. Y como en la energía potencial K está elevado al cuadrado, el signo de X no importa. Entonces, en esos dos instantes, la energía mecánica máxima, perdón, la energía mecánica es constante. La energía en esos instantes es igual a un medio de K por A al cuadrado. Y eso, en todo momento, tiene que ser igual a la suma de la energía cinética y de la energía potencial instantánea para cada punto de esa trayectoria. Con las expresiones que habíamos obtenido antes para la velocidad y para la posición, las podemos reemplazar en esta expresión. Queda una ecuación algebraicamente un poco complicada, pero que en definitiva termina siendo esto de acá. La suma de la energía cinética instantánea más la energía potencial instantánea siempre es igual a una cantidad fija que está dado por un medio de K por A cuadrado. Y acá tenemos el análisis desde el punto de vista energético para el movimiento del cuerpo. También una gráfica muy ilustrativa porque desde la posición inicial, con aceleración 0, a medida que se va desplazando hacia la derecha, hasta llegar al punto X igual a A, acá tenemos la aceleración máxima y negativa, la velocidad 0, la energía potencial máxima igual a un medio de K por A cuadrado, acá lo tenemos. Y después, como a medida que el cuerpo va describiendo todo este movimiento armónico simple, la energía cinética y la energía potencial van cambiando de manera tal de que su suma siempre dé el valor constante de energía mecánica. ¿Sí? Bueno, se puede tratar algebraicamente las ecuaciones que tenemos aquí. Y después de un trabajo, digamos, algebraico, se llega a esta expresión muy útil que me da el valor de la energía, de la velocidad del cuerpo para una posición cualquiera y que particularmente me permite calcular, por ejemplo, la velocidad máxima, ¿sí? Que va a ser igual a omega por A. Es decir, expresado en función de la máxima elongación que sufre el resorte y de la amplitud del movimiento. Acá tenemos curvas, la representación gráfica para todo un ciclo completo de cómo va variando la energía cinética y la energía potencial elástica en celeste, la energía cinética del cuerpo en verde, y la suma de las dos siempre me da un valor constante que está representado por esta recta horizontal en color marrón, que es la energía mecánica.
Bueno, muy bien. Con esto entonces terminamos esta primera parte del video. Acá hay algunos ejemplos sencillos que como siempre les recomiendo que lo vean y terminamos con esta primera parte.